Me llamo Julián y sé lo que es sentir que el suelo se desvanece bajo tus pies. Hace 3 años, mi vida cabía en el asiento trasero de una camioneta vieja, unas pocas herramientas, la ropa de mi hijo Mateo y el peso de un silencio que solo conocen quienes han perdido el rumbo. Llegamos a la hacienda, Los Alazanes, en las tierras altas, no porque tuviéramos una invitación, sino porque el hambre y la desesperación no entienden de protocolos. El dueño, don Fausto, era un hombre cuyo corazón parecía haberse endurecido al mismo ritmo que la sequía castigaba sus campos. Pero lo que realmente estaba quebrado allí no era la tierra, sino un ejemplar manga larga marchador de un pelaje tordillo que, en sus mejores días, debió parecer un espectro de plata galopando bajo la luna. Cuando me bajé del vehículo, el aire olía a polvo y a esa resignación amarga que flota en las caballerizas cuando la muerte ya ha echado raíces. Don Fausto ni siquiera me miró a los ojos cuando le pedí trabajo. Se limitó a señalar con un gesto seco hacia el fondo del pasillo de los boxes. Si vienes por empleo, llegas tarde. Estoy vendiendo el cuero de lo que queda de mi orgullo, masculló. Allí estaba él, Lucero, o lo que quedaba de Lucero. Era un caballo manga larga, una raza que se supone es el epítome de la elegancia y la resistencia, pero este animal era apenas una sombra. Sus costillas se marcaban como las teclas de un piano viejo, y sus ojos, nublados por el dolor y la apatía, ya no reaccionaban a la luz. Estaba tumbado sobre la paja sucia, con los belfos resecos y una herida profunda en la cuartilla que supuraba un destino inevitable. Los veterinarios del pueblo ya habían pasado por allí. Todos coincidieron en que una infección avanzada, sumada al agotamiento extremo y a una profunda apatía, lo estaba apagando poco a poco. Mateo, mi hijo, se soltó de mi mano y se acercó a la reja del box. «Papá, el caballo está llorando hacia adentro», dijo con esa lógica aplastante de los 7 años. Me acerqué y sentí el calor febril que emanaba del animal. Don Fausto apareció detrás de mí, con una soga en la mano. «Mañana viene el camión. No voy a gastar un centavo más en medicinas que no sirven. Ese animal se rindió hace semanas. Y yo también». Su voz no era dura, era cansada. Pero yo vi algo. Mientras todos miraban la herida y los huesos marcados, yo me fijé en un gesto mínimo, como una de sus orejas se movía apenas hacia el sonido del viento que entraba por una rendija del establo, como si todavía buscara algo fuera de ese lugar lleno de químicos y olor a derrota. Yo también me sentía así, un hombre al que el mundo ya había dado por perdido. Sabía que, si no intentaba salvar a ese caballo, no podría mirar a mi hijo y decirle que todo iba a estar bien. Esa noche, sin permiso y sabiendo que nos podían echar de la hacienda, esperé a que las luces de la casa principal se apagaran. Entré en el box de Lucero, solo con un cubo de agua tibia, un poco de salvado y una paciencia nacida de la absoluta falta de opciones. Me senté en la paja, a su lado, ignorando el olor de la infección. Apoyé la mano en su cuello y sentí el latido irregular de su corazón. «Tú y yo no nos vamos a ir así, amigo», le susurré. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no era suficiente para salvarlo por sí solo. Los expertos habían sido claros. Necesitaba antibióticos y un tratamiento que yo no podía pagar. Pero también sabía que, si no hacía nada, no llegaría vivo al día siguiente. Saqué de mi bolsillo un pequeño frasco con una mezcla de hierbas y aceites que yo mismo había preparado, siguiendo una receta antigua de mi abuelo. No era un reemplazo de los antibióticos que necesitaba. Era lo único que podía hacer para ganar tiempo y evitar que la herida siguiera necrosándose mientras buscaba una solución real. Aún así, en mis manos temblorosas,
Aquel frasco se sentía como la última carta. El establo estaba sumido en un silencio espeso. Solo se oía el crujir de la madera vieja y la respiración superficial de Lucero. Limpié la herida de la cuartilla con una delicadeza que mis manos rudas casi habían olvidado. El caballo soltó un bufido débil, un quejido que vibró en el suelo del box. Mateo observaba desde la puerta, envuelto en una manta. Él sabe que lo quieres ayudar, papá. Yo no estaba tan seguro. Los caballos de esta raza son extremadamente sensibles. Lucero no solo estaba enfermo, estaba vacío por dentro. Empecé a masajear sus músculos rígidos, siguiendo la línea de su columna, intentando reactivar una circulación que llevaba demasiado tiempo detenida. Le hablé en voz baja. Le conté mis miedos. Le hablé de la madre de Mateo, de las facturas sin pagar y de ese hueco en el pecho que queda cuando el mundo te convence de que ya no sirves. Durante horas no me moví y cerca de la madrugada ocurrió algo que no olvidaré jamás. El caballo giró lentamente el cuello y dejó caer su cabeza pesada sobre mis piernas. No fue fuerza, no fue reflejo, fue confianza, un gesto silencioso que me cerró la garganta. Allí, sentado en la paja sucia de un establo que no era mío, entendí que ese manga larga no estaba luchando contra la muerte. Estaba esperando una razón para quedarse. Habían pasado ya varios días desde aquella noche en el box. No hubo milagros inmediatos. Hubo madrugadas sin dormir, manos entumecidas por el frío y un miedo constante a que, al amanecer, Lucero ya no estuviera respirando. Durante esa semana, limpié la herida 2 veces al día. Cambié los vendajes con el poco material que pude conseguir en el pueblo y logré que un farmacéutico amigo me fiara una dosis mínima de antibióticos básicos para frenar lo peor de la infección. No era el tratamiento ideal, pero era lo único a mi alcance. La fiebre empezó a bajar lentamente, primero casi imperceptible, después con una claridad que me devolvió el pulso. Aún así, el cuerpo del caballo seguía débil, como si cada músculo tuviera que recordar para qué había nacido. Don Fausto no se acercaba demasiado. Pasaba por el pasillo de los boxes con los brazos cruzados, observando en silencio, sin decir una palabra. Mateo seguía viniendo conmigo cada tarde. Se sentaba en la puerta del box, sin invadir el espacio de Lucero, y le hablaba de la escuela, de un perro que había visto en el camino y de lo mucho que extrañaba su antigua casa. Lucero ya no se arrinconaba cuando nos veía. Levantaba apenas la cabeza, movía una oreja, nos reconocía, pero el destino no nos iba a regalar tiempo. Una mañana, don Fausto apareció acompañado de un hombre de camisa limpia, botas relucientes y una libreta bajo el brazo. El transportista. «Vengo a confirmar la retirada del animal para este viernes», dijo sin rodeos. Sentí un nudo en el estómago. Don Fausto me miró. «Te dije que no podía mantener bocas que no producen, Julián». Me adelanté un paso. «Deme una oportunidad, solo una». El viejo suspiró. «Si de verdad crees que ese caballo puede volver a caminar, demuéstralo». Guardó silencio unos segundos y después sentenció. 3 días. Si para el viernes ese animal camina por sus propios medios hasta el arroyo y bebe solo, se queda. Si no, tú, tu hijo y el caballo se van en ese mismo camión. El arroyo quedaba casi a 1 kilómetro de la hacienda y la subida era empinada. Cuando el transportista se marchó, el silencio se volvió insoportable. Me apoyé en la madera del box y respiré hondo. Tenía 72 horas. El primer día fue una lucha contra la fragilidad. Lucero lograba incorporarse con esfuerzo, pero sus patas traseras temblaban como si no le pertenecieran. Cada intento terminaba con su cuerpo cediendo de nuevo sobre la paja. No lo forcé. Sabía que un caballo que ha pasado demasiado tiempo postrado puede lesionarse con facilidad. Comencé con baños de agua tibia y sal para aliviar las articulaciones inflamadas. Luego volví a los masajes lentos, profundos, especialmente en los cuartos traseros. «Vamos, campeón», le murmuraba. «Tu cuerpo todavía recuerda cómo moverse». El segundo día fue distinto. Mateo se sentó, como siempre, en la entrada del box y, sin que yo se lo pidiera,
empezó a silbar la melodía que cantábamos en la camioneta cuando todavía creíamos que todo iba a salir bien. El sonido flotó en el pasillo de las caballerizas como una cuerda invisible. Lucero levantó la cabeza. Sus hollares se abrieron, aspirando el aire. Por primera vez desde que lo conocía, giró el cuerpo lentamente hacia la puerta y dio un paso, torpe, inseguro, pero suyo. Sentí que las piernas me temblaban. No avancé, no lo empujé, dejé que fuera su decisión. Ese día solo caminó unos pocos metros dentro del pasillo. Fue suficiente. La mañana del viernes amaneció gris y ventosa. Don Fausto ya estaba esperándonos junto al portón del corral. «Es mediodía», dijo mirando su reloj. «Si en una hora ese caballo no bebe en el arroyo, se acabó». Abrí la puerta del box. No usé cabezada, no usé ramal. Me limité a ponerme a su lado. Lucero salió parpadeando bajo la luz del exterior. El camino hacia el arroyo era una pendiente pedregosa, irregular, cruel para un cuerpo que aún estaba aprendiendo a sostenerse. Los primeros metros fueron una tortura. Cada piedra parecía un obstáculo imposible. A lo lejos, algunos peones se detuvieron a mirar. Nadie decía nada. A mitad de la subida, Lucero se detuvo. El sudor frío le empapaba el cuello. Sus patas traseras comenzaron a ceder. Don Fausto soltó una risa amarga. «Ya está, muchacho. No lo hagas sufrir más». Me arrodillé frente a él. Le tomé el rostro entre las manos. Apoyé mi frente contra la suya. «Si te rindes ahora, yo también me rindo», le susurré. «No lo hagas por mí, hazlo por el niño». Mateo estaba más abajo, mirándonos en silencio. El caballo respiró hondo, muy hondo, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Clavó los cascos en la tierra, soltó un relincho ronco y empezó a avanzar con un ritmo distinto, lento, pero firme. No era solo caminar, era el inicio de su marcha. Llegamos a la orilla del arroyo cuando faltaban apenas unos minutos para que se cumpliera el plazo. El agua bajaba clara desde la sierra, fría y silenciosa entre las piedras. Don Fausto venía detrás de nosotros, sin decir una sola palabra. Lucero se acercó despacio, bajó el cuello con un cuidado casi solemne y bebió. El sonido del agua siendo aspirada fue, para mí, el himno más hermoso que había escuchado en toda mi vida. Nadie se movió. Cuando terminó, el caballo alzó la cabeza y giró lentamente hacia don Fausto, y entonces hizo algo que dejó a todos sin aliento. Se acercó a él, y con una suavidad impensable para un animal que días atrás no podía sostenerse en pie, empujó su hombro con el hocico, reclamando su lugar. El viejo granjero quedó inmóvil. Durante unos segundos que parecieron eternos, nadie dijo nada. Finalmente, don Fausto levantó una mano temblorosa y acarició el cuello tordillo. «Perdóname, viejo amigo», susurró. «Creí que estabas muerto por dentro, pero solo estabas esperando que alguien hablara tu idioma». Mateo llegó corriendo hasta nosotros, riendo, con las mejillas enrojecidas por el frío y la emoción. Yo respiré aliviado por primera vez en mucho tiempo. Habíamos ganado tiempo, pero sin saberlo, también habíamos ganado un futuro. Esa misma tarde, el aire en la hacienda, los alazanes, ya no pesaba igual. Don Fausto no pronunció grandes discursos. Se limitó a señalar una de las cabañas de los peones, limpia y vacía. «Instálate con el chico. Mañana empezamos al alba». Fue su manera de decir que nos quedábamos. Los meses siguientes fueron una lenta danza de recuperación. Nada fue inmediato. Lucero volvió a perder fuerzas varias veces. Hubo días de retrocesos, de inflamaciones, de miedo a que la herida volviera a abrirse. Pero poco a poco el cuerpo empezó a responder. Su pecho se ensanchó, el brillo regresó a su pelaje, y aquella mirada apagada fue dando lugar a una atención serena, despierta. Mateo se convirtió en su sombra. El caballo parecía entender que aquel niño, con su silbido torpe y su paciencia infinita, había sido la cuerda que lo sacó del fondo. Y yo también cambié. Pasé de ser un hombre que buscaba un trabajo a convertirme, sin darme cuenta, en el responsable de la rehabilitación de los animales más difíciles de la hacienda.
Don Fausto observaba en silencio, hasta que una tarde, mientras Lucero caminaba con paso firme por el corral, se acercó a mí. «Tal vez llevamos años haciendo todo al revés», dijo sin mirarme. Poco después, tomó una decisión que sorprendió a todos. La hacienda volvería a criar manga larga marchador, pero no como antes. Respeto antes que rendimiento, tiempo antes que presión, confianza antes que fuerza. Un año después de aquella caminata hasta el arroyo, Los Alazanes celebró su primera feria regional. Don Fausto quiso presentar a Lucero, no para venderlo, para mostrar lo que había sido capaz de reconstruirse. Cuando entré a la pista guiándolo de la mano, el murmullo se apagó. El caballo no caminaba, desfilaba. Su marcha era rítmica, limpia, elegante, la misma que alguna vez lo había definido como uno de los mejores ejemplares de su estirpe. Busqué con la mirada a Mateo. Estaba sentado en la valla, saludando con la mano, orgulloso. Don Fausto se detuvo a mi lado y por primera vez apoyó su mano en mi hombro, no como patrón, como compañero. «Ese caballo te salvó a ti tanto como tú a él, ¿verdad, Julián?», sonreí. «Así es, don Fausto. A veces uno necesita tocar fondo para darse cuenta de que el suelo es lo suficientemente firme como para impulsarse de nuevo». El sol arrancaba destellos plateados del lomo de Lucero, y en ese instante supe que no habíamos llegado a esa hacienda buscando trabajo. Habíamos llegado buscando una segunda oportunidad. Hoy, Los Alazanes es un lugar al que llegan personas de todas partes con caballos que otros ya dan por perdidos. Mateo crece entre corrales y potreros, aprendiendo que la verdadera fuerza no nace del látigo, sino de la empatía. Lucero ya no es un caballo de exhibición, es el guardián silencioso de nuestra historia, el recordatorio vivo de que nunca es tarde para volver a ponerse en pie, ni para los animales, ni para los hombres que alguna vez se sintieron perdidos. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un like y compartirla, porque a veces basta con que alguien decida no rendirse para que todo vuelva a empezar.